Bien. Venimos a arreglar para generar propiedades de desechar puntuales, falta más o menos la mitad. Esto el problema es que tiene una especie de concatenación, ¿vieron? Con lo cual medio que caer a la mitad, el aprovechamiento es óptimo, pero bueno, hay que respetar a los que han llegado temprano estas cosas cuando hay atención y la atención tiene que quitar. Así que, ¿les parece que lo vimos? Sí. Bueno, lo que digo es que en cierta medida, tal vez sintetizar y aplicar, porque ustedes han ido adquiriendo en este encuentro donde se toca la patología del mediterráneo, ¿sí? Así que lo vamos a aplicar a través de un caso clínico, ¿sí? Bueno, obvio sí, mira, pasa lo que pasa siempre. ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa? El primer clic ahí. ¿Qué pasa eso, sabes? Es como para mí se bloquea por los segundos que no lo usas. Bueno, ¿comenzamos? Corto, pintado. Muy bien. Hay que empezar a lograr así el laboratorio sí. No, ya sé cuando vale, todo bien. Y si viniese así, con la policía, te dirías es un genio, si hubiese una lo sacaría. Esta reacción me venía a hacerlo como bien chancleta, pero bueno. Paciente de 2 años y 15 kilos tiene diarrea aguda de 3 días de evolución. Abundante, con mucha clínica, mucosas secas en oftalmos y un relleno capilar de 4 segundos. ¿Me siguen? Necesito grave por diarrea aguda, necesita urgentemente recomponer ese estado hemodinámico mediante expansores. En este caso, solución salina isotónica, que es el cristaloide expansor más utilizado. Paciente real que se expandió en una oportunidad, 20 minutos por kilo en 10 minutos, cuestión que ya manejan, no voy a enfatizar en esto, y recuperó su estatus hemodinámico. ¿Sí? Obviamente, por la gravedad del cuadro, el impacto clínico hemodinámico, se tomaron determinaciones de laboratorio después de intervención terapéutica porque puede haber mucha morbilidad en la función renal, electrolítica, ácido básica asociada. Y este es el lago que tiene a continuación. A ver. Vamos a hacer el desafío de la velocidad de clínica. Dale. Bueno, no lo voy a hacer más. Fíjense, está prácticamente normal. 7,21 de pH, 23 de CO2, 9 de bicarbonato, 119 de sodio, 2,2 de potasio, 96 de cloro. Urea 80, que tenía 0,56, úrico 6,8, alumina 3,9, calcio 0,6, magnesio 1,1. ¿Qué les parece? ¿Quieren que le pongamos nombre? Primero recuerden, una todo grave, el secundario de gastritis aguda, 3 días de evolución, se expandió, con una expansión fue suficiente. Acuérdense que sería muy todo grave, con 40 y 60 por kilo no recupere su hemodinamia. Piérdense siempre que si eso no sucede, es probable que además esté séptico. Tengan siempre como una cola manga. Excepcional, y digo, por lo académico y por la experiencia, que con una o dos expansiones no arranque, con uno o tres. Si sigue con requerimiento de volumen y no repercute los tejidos, ojo, que está en un fenómeno distributivo que se añade al componente hipovolémico per se. ¿Está bien? Este no fue el caso. Respondió bien y hicimos este lado. ¿Te pongo los nombres todos, les parece? Empezamos con ácido básico. SPH, ¿qué significa? Acidemia. Ponen acidemia, ¿sí? Ácidos alcalosos son mecanismos fisiopatológicos que pueden derivar en acidemia o alcalemia respectivamente. 23 de CO2, ¿es normal? No, a ver, está más baja para un paciente eudémico. Tenemos que ver si es normal para esa magnitud de desviación geográfica. ¿Se acuerdan de eso? Y se acuerdan de la hipotécnica que decía lo siguiente, que si la CO2 y el pH se mueven en la misma dirección, vamos para abajo, ¿lo ven? Y el pH no es normal, el quilombo es metabólico. ¿Me acuerdan de eso? Y es lo que pasa justamente acá. La CO2 se movió un valor por debajo de su valor normal para la eudemia. ¿Siguen? Y el pH está en un estado de acidemia, con lo cual ya sabemos que hay un trastorno metabólico seguro. Y además participamos por la cuestión clínica que da origen a eso. Acuérdense siempre de vincular estos numeritos de la lotería con el paciente. Porque si hacemos las dos cosas separadas, perdimos. ¿Está bien? Entonces, eso lo corroboramos viendo que 9 de carbonato, ¿cómo se llama? Acidosis metabólica. Voy tirando por abajo del valor normal para la edad. ¿Está bien? Bueno, esta acidosis metabólica tiene una adecuada amortiguación o respuesta adaptativa respiratoria. Sí, ¿y cómo lo saben eso? ¿Cómo dicen que sí? ¿Está bien? La fórmula de Winters. Está muy bien. 1,5, ¿no? Por el bicarbonato más 8 con un rango de normalidad más menos 2. ¿Cuánto da? Perfecto. Y el CO2 es 23, ¿no es cierto? ¿Recuerdan los atajos? La fórmula de Winters. ¿Dan los atajos? Sí. Recuerden que bicarbonato más 14, ¿no? O más 15, depende de dónde lean. Y los dos dígitos decimales del pH. Siempre y cuando el gas sea coherente y haya sido determinado por un método ion selectivo directo. Eso pasa en todos lados a esta altura. Con lo cual es una acidosis metabólica con acidemia y adecuada respuesta adaptativa o amortiguación respiratoria.
La acidosis metabólica es leve, moderada o grave. Grave. Grave, genial. Ya le pusimos todo el nombre al kilómetro básico. Ahora tenemos que saber si en el universo de acidosis metabólica estamos en el reino del GAP aumentado, en el reino del hiperprolemia o en el reino de la mixta. ¿Cuál creerían que debe tener el paciente? ¿Qué tipo de acidosis metabólica? ¿Cuál debería tener? Acá Seguro. aumentado. No, hiperprolémica, que tú de reaguda. Ah, capaz que te perdiste en la primera. Ah, no, no te perdiste. Es probable que no. Claro, recuerden que el mecanismo perdedor de bicarbonato por excelencia hacia el medio externo es la diarrea aguda. ¿Sí? Sí. No solamente porque se pierde efectivamente bicarbonato, sino también porque se pierde el bicarbonato potencial. Son las sales orgánicas de propionato y bicarbonato, etcétera, que también se pierden por el tubo digestivo. O sea que uno debería pensar que al ser la diarrea una pérdida muy característica de bicarbonato al medio externo, el principio de electroneutralidad obliga a una retención equivalente de cloro. Por tanto, debería ser hiperprolémica. ¿Y cómo corroboramos esta especulación clínica? 0,75 por 119, ¿no ves? ¿Y cuánto da eso? 89 y 96, hay hiperpremia. ¿Está bien? O sea, que lo que pensamos a priori en el pensamiento clínico se corrobora acá. Recuerden que no hay tal cosa como un cloro absoluto normal, sino siempre está en relación de electroneutralidad con el sodio. El equilibrio de membranas de Gibbs y Donan. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, me dice que sí, no importa, vamos avanzando, está todo bien. Muy bien. Ahora, puede ser que asimismo esto coexista con un GAP aumentado. ¿Puede tener este paciente un GAP aumentado? Y por más de un motivo, porque puede ser que lo haya intoxicado para intentar rehidratarlo con PAI, con estrellado, que eso es GAP, o puede ser que la tasa de baja perfusión tisular, porque lo vimos en hipovolemia arterial efectiva, haya hiperactivado el metabolismo celular por una señal adrenérgica que satura la capacidad mitocondrial de absorber el lactato y por la digestión de masas el láctico aumenta en plasma. No por disoxia. No por disoxia. ¿Me siguen? ¿Y eso cómo lo corroboramos? Si hay GAP alto. Haciendo el cálculo de GAP, ¿no? Y hacemos 59 menos 96, menos 9, ¿cuánto da? 14. ¿Y ese GAP es normal? Claro, pero acuérdense que el 2 menos 2 es para la eudemia, es decir, pH normal, y alumina de 4. Porque es tanto el pH como la alumina lo que regulan el valor normal de GAP para cada paciente. 12 más menos 2 es para pH de 136, 146, o 44, perdón, y para alumina de 4. Acá alumina no jode, ¿no? ¿Se acuerdan que la mitad del GAP eran las cargas negativas de alumina? Pero lo que varió es el pH, estamos en estado de acidemia. Acuérdense que cuando hay acidemia significa bioquímicamente que hay protones no amortiguados que bajan el pH. Esos protones son electrolitos cargados positivamente. La carga positiva se ve netamente atraída por las cargas negativas de alúmina y eso disminuye la carga negativa de alúmina que expone y que dan cuenta de GAP. A una razón de entre 1 y 3, más cerca de 1 miligramos por litro, cae el GAP por cada 0 unidades de pH que baja por debajo de 740. Este paciente bajó 0,2 unidades de pH por debajo de 740. Nuestro GAP se mueve como mínimo 2 para abajo del rango. En vez de 12 más menos 2, es 10 más menos 2, que significa entre 8 y 12. 14 GAP aumentado. ¿Me siguen? Y es esperable que tenga un GAP aumentado, ni hablar, porque estuvo en hipovolemia arterial efectiva. Y eso, si bien no da disoxia en el metabolismo celular, de hiperactivación adrenérgica, con saturación de las lanzaderas de lactato y por de masas que el lactato se larga al plasma y aumente. ¿Se entiende? Sí. Me quedé pensando. No me acuerdo bien del caso clínico si decía que estaba taquipneico o no, Acá. para ver si la fórmula de Winter se podía. Bueno, es una excelente aclaración, por eso para pacientes eutnéicos. Todos advirtieron eso, ¿no? Si el paciente está eutnéico, esa fórmula pierde validez, pasa, ¿cuándo puede pasar? Cuando tiene clínica respiratoria o cuando tiene una intercurrencia respiratoria de base. Claro, y como estaba, digamos. Si no está puesto acá, que no está de clínico. Asumimos que esto es médico, no estoy divulgando información, ¿sí? Quédense tranquilo. Bueno, así que está muy buena la aclaración. Entonces, lo ácido básico es acidosis metabólica grave con acidemia, adecuada respuesta adaptativa o amortiguación respiratoria, y la acidosis es mixta, hipervolémica y una paro. ¿Estamos bien? Bueno, ¿el resto de los electrolitos cómo están? ¿Normales? No, 119 de sodio, ¿qué es? Una primera grave por sus valores, ¿sí? 2,2 de potasio, ¿qué es? Hipopotasemia. Bucalemia es un anglicismo. Hipopotasemia grave, ¿no es cierto? Y la hipervolemia que tiene, ya sabemos. ¿Y acá hay algún parámetro bioquímico de alguna otra alteración?
Tenemos urea y úrico altos. Esto habla de cierto grado de coherencia con la presentación clínica, son los marcadores bioquímicos del estadio renal, ¿no? Con función renal todavía conservada, la CREA suele aumentar 10-15% del basal, pero de hecho, la presencia de esta urea y de este úrico con esta CREA, lo que dice es de suficiencia renal. Creo que no existe el término de insuficiencia renal. Es justamente un modelo fisiopatológico donde el riñón funciona muy bien. Lo que hace es todos los mecanismos posibles para preservar el volumen de líquido extracelular reteniendo sodio y agua. ¿Siguen? Eso bioquímicamente se ve con estos valores. ¿Y algo más? ¿Calcio es normal? No, es bajo, ¿no? 0,75, 0,8 es el piso. 0,6 es hipocalcemia. ¿Y el magnesio es normal? El magnesio está bueno, bien, es totalmente normal, ¿sí? Hasta 2,2, 2,3, 2,5, depende de los textos que lean. Entonces, hay mucha joda dando vuelta acá, ¿sí? Esta joda tiene el nombre de acidosis metabólica mixta grave con acidemia o adecuada motivación respiratoria, hiponatremia grave, hipoglucemia grave e hipocalcemia. ¿Sí? ¿Por dónde arrancamos? El por dónde arrancamos nos lo planteamos siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable, porque esa es la jerarquía y la prioridad máxima antes de pensar siquiera un tratamiento vinculado con la corrección de los múltiples disturbios que pasan al mismo tiempo en medio interno. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Alguna de estas cosas tiene criterio terapéutico? Y medio que más de uno, ¿cierto? ¿Y por dónde arrancamos y por qué? Uno tiene que pensar, cuando hay más de un problema del medio interno en un mismo paciente y todo puede justificarse por la diarrea aguda, ¿qué problema es el más jerarquizable y el asesino que aparece en primera instancia? Exactamente. Los problemas eléctricos están en la cabeza. ¿Sí? En una secuencia de asesinos ochentosos de películas de terror, le siguen los problemas de la tonicidad, del balance externo de agua, del sodio, y por último los disturbios del equilibrio básico. ¿Está bien? Esta es la secuencia de pensamiento porque los problemas eléctricos son los que, gracias a su potencial arritmogenicidad, pueden comprometer de inmediato la vida del paciente, gracias a generar la potencialidad de encefalopatía hiponatremia, el jaque en la tonicidad es el segundo en prioridad, y por último, los trastornos de equilibrio básico. Les cuento que este orden es así en tanto y en cuanto no hay indicadores clínicos de uno sobre otro. ¿Qué significa? Si el paciente tiene un problema eléctrico, como el calcio y el potasio, pero está con encefalopatía hiponatrémica, ¿me siguen? Freddy toma el lugar de Mike Myers. Si en cambio el paciente no tiene una arritmia ni síntomas graves en impulsos eléctricos y no está encefalopático, pero está taquisméico como Aul, Jason toma el lugar de Mike Myers. ¿Se entiende esto? Esta salvedad, esta secuencia de propuesta de manejo es en ausencia de clínica de riesgo de cada uno de los trastornos por separado. Porque las probabilidades cambian. ¿Por qué? Porque la regla es que el que tiene clínica de estos trastornos le gana al resto. En ausencia de clínica grave vinculada a estos trastornos, esta es la secuencia de asesinos seriales. Pero cada uno le copa la parada al otro, depende si su componente de alteración da clínica. ¿Esto queda claro? Como le mostré en la guía clínica del paciente, no está descrito porque no estaba el paciente ni encefalopático, ni en parálisis muscular, ni en rhabdomiólisis, ni con arritmia clínicamente evidente en curso, ¿me siguen? Ni tampoco estaba con una secuencia del sistema nervioso central que nos haga pensar en encefalopatía. Por lo tanto, está con un quilombo enorme, en un paquete de complejidad, pero sin síntomas de riesgo de trastornos por separados. Ahí está la secuencia. Y si no, si este tiene clínica, le dan el anterior. A pesar de que así figure último. Eso está claro, ¿no? Bueno, avanzamos entonces. En este paciente, como no tenemos indicadores clínicos de ningún otro trastorno por separado, empezamos por Mike Myers, Halloween, ¿sí? Y recuerden entonces que los trastornos hidroelectrolíticos que sobre todo producen impacto eléctrico es aquellos que están relacionados con la génesis de potencial umbral y de reposo de las fibras miocárdicas, ¿sí? Por componentes o razones distintas que no voy a explicar en demasiado detalle, sobre todo por el potencial de equilibrio de NERS, el potasio se relaciona con la génesis de potencial umbral en reposo. Y por así decirlo, por el filtro electrostático de cargas positivas que regula la permeabilidad de los canales de sodio dependientes de voltaje, el calcio se relaciona con el potencial umbral. Te lo dejo hasta ahí, porque si avanzamos en esto es un plomazo. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Que cuando el potasio aumenta, el reposo tiende a acercarse al umbral, que cuando el potasio baja, el reposo tiende a alejarse del umbral, y cuando el calcio baja, el umbral se acerca al reposo, y cuando el calcio sube, el umbral se aleja del reposo. ¿Está bien? ¿Cuál es el paquete de riesgo de coexistencias? Es hiperpotasemia con hipocalcemia. ¿No es cierto? Creo que en medicina la cosa se junta y sonamos. Sistólica y diastólica,
La culebrilla y la tranza, tranza. la Me encanta, me encanta. Bueno, esto es una excepción. Una fibra que no nació para ser automática, si acerca peligrosamente su umbral al reposo o el reposo al umbral, tiene propiedad de ser un foco ectópico automático de polarización que puede propiciar una reentrada auriculoventricular o mismo una reentrada intraventricular y dar origen a una arritmia ventricular, potencialmente mortal, ¿cierto? ¿Conocen un escenario clínico en el cual coexistan la hiperpotasemia con hipocalcemia? ¿La qué? ¿Cuál? La hiperpotasemia con hipocalcemia. Un escenario clínico muy frecuente. ¿De qué se mueve la población de su edad? Y yo me incluyo porque tampoco estoy tan lejos de ustedes. Bien. Sí, politraumatismo secundario a colisión vehicular, ¿no es cierto? Motovehicular. ¿Y cuál es la complicación si no tuviste una neurológica aguda y una hemorragia masiva que te comprometió la perfusión periférica? La lisis de tejidos, ¿me siguen? Produce hiperpotasemia y el fósforo queda al calcio. ¿Me siguen? Hay un segundo tiempo arritmogénico por la coexistencia de hiperpotasemia con hipocalcemia. Hiperpotasemia por volcado hacia el extracelular y hipocalcemia por quelación del fósforo volcado extracelular del calcio extracelular. ¿Me siguen? El otro modelo es la síndrome de lisis tumoral, ¿no? Que acá lo pueden ver, pero es mucho menos frecuente que el politrauma. Muchísimo menos frecuente. Pasa que el politrauma suele pasar más en la medicina de los adultos jóvenes, ¿vieron? Nosotros adolescentes creo que recibimos nosotros, pero epidemiológicamente el politrauma es re frecuente. Y esta complicación es muy seguida. ¿Qué tenemos en el paciente nuestro? Tenemos hipocalcemia y hipopotasemia. Ambos por separado son proarritmia, porque la verdad es que por mecanismos electrofisiológicos distintos, bajar el umbral al reposo y el reposo más debajo son proarritmogénicos. Pero al menos lo bueno que tenemos es que la separación de potenciales se mantiene. Los dos bajaron. Pasa que nadie puede especular si bajan exactamente en esta separación de 15 milivolts. ¿Me siguen? Pueden bajar así. ¿Se entiende? Y queda, baja este más que este otro. Siempre son arritmogénicas estas combinaciones. Fíjense que acá hay un gráfico ilustrativo de cómo el aumento estacional de potasio aumenta el potencial de reposo de la membrana. ¿Lo ven? A medida que hay más potasio en esta celular, el potencial de reposo de membrana, este valor normal, se torna cada vez, me sigue más positivo. Y esta es la explicación electrofisiológica de por qué las variaciones del calcio cambian la permeabilidad del sodio, lo cual regula el potencial umbral por los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Bien? Hasta ahí llegamos para no complicarle mucho más la existencia. Entonces, esto se lo pongo porque es un ejemplo ilustrativo del balance corporal de potasio. ¿Saben lo que significa este gráfico? Lo que muestra acá en el eje de las ordenanzas es el potasio plasmático y en el eje, perdón, sí, las ordenanzas y las abscisas muestra una especie de secuencia propuesta de retirarle potasio al cuerpo o agregarle potasio al cuerpo. Déficit y exceso, ¿lo ven? Y acá tenemos el rango de potasemia normal que sería entre 3,5 y 5,5, con un balance interno y externo de potasio que lo mantienen. Lo que muestra este gráfico es que si nosotros deprivamos al organismo de potasio porque se pierde o porque no aportamos, el impacto en la potasemia es sutil, ¿lo ven? Una pendiente poco empinada. Ahora bien, si agregamos potasio al cuerpo o le impedimos que lo elimine, sutiles cambios en el exceso corporal de potasio dan rápidos cambios en el potasio plasmático. Esto es casi que una premisa biológica, que el organismo, el ser humano, está mucho más acostumbrado de lo evolutivamente a trabajar en ámbitos de escasez que en ámbitos de abundancia. Se tolera en cualquier variable biológica que ustedes quieran imaginar, es mucho mejor tener menos que no saber qué hacer con lo que sobra. Sobran calorías, es un estrago adiposo que genera riesgo cardiovascular. ¿Me siguen? Sobra potasio, no hay posibilidad de que por el balance interno que es mandarlo a las células se amortigue ese exceso. Pero sí, el balance interno, al ser un 98% del potasio intracelular, puede sacar el extra con pérdidas. Y por eso se evidencia mucho menos en la potasemia, que a fin de cuentas es la potasemia lo que regula la generación y conducción de biopotenciales. ¿Sí? Por esta razón, todo trastorno en más siempre es más grave que un trastorno en menos. La alcalosis es mucho más grave que la acidosis. ¿Por qué? Porque no se puede hipoventilar para frenar las desviaciones al pH, porque el tronco del encéfalo no te deja. La hiperpotasemia es más grave que la hipopotasemia, porque no hay balance interno que salga las papas. La hipernatremia es mucho más grave que la hiponatremia, porque no hay capacidad espontánea de recuperación de agua, que es el trastorno primario. Y así sigue la lista. Cualquier problema más siempre tiene más mortalidad, más gravedad y menor recurso terapéutico del problema en menos. ¿Sí? Nuestro paciente está acá, es hipopotasémico, pero esto no está de más decirlo en el balance de potasio para que se le dé la relevancia que tiene a la hiper cuando está. ¿Estamos ok por ahora? Perfecto. Pongo al paciente de vuelta, ¿se acuerdan? 15 kilos, deshidratado grave por diarrea aguda, lo expandimos, recuperó, ¿sí? Y teníamos este lago.
que ya le pusimos nombre y apellido, un infierno de morbilidades y trastornos que suceden al mismo tiempo. ¿Sí? Y además hemos planteado la secuencia de eventos terapéuticos en ausencia de clínica de cada problema por separado. Y empezamos, ¿por qué? Por los problemas eléctricos, que son potasio y calcio, que tienen los dos afectados, ¿se acuerdan? Bueno, entonces debemos trabajar sobre el potasio y sobre el calcio. ¿Pero por cuál empezamos? Lo primero que tienen que saber es que cuando hay más de un problema en simultáneo, no se tratan los problemas en simultáneo, se tratan de a uno, se resuelve y pasamos al siguiente. Salvo que en el medio, uno que está pendiente de bioclínica, se pone freno y trata el que bioclínica. Si yo estoy pensando en cómo darle potasio calcio y se pone boludo encefalopático y tembloroso, pongo el freno de mano, le doy un bolo de cloruro de sodio, lo saco en la encefalopatía y vuelvo a pensar. ¿Se entiende esto, no? La clínica, tanto antes, durante como después, va a comandar mis prioridades terapéuticas. Si el paciente se mantiene asintomático y hemodinámicamente estable, porque si en un punto el paciente tiene una diarrea y se choca de vuelta, lo reanimamos, nuevo lado y barajamos y damos de vuelta. ¿Siguen? Empezamos por el quilombo eléctrico, pero tenemos dos problemas: el potasio y el calcio. ¿Y por cuál empezamos? Elijan su propia aventura. Voten. ¿Empezamos por el potasio o por el calcio? ¿Quién empezaría por el potasio? Justifiquen su respuesta. Ahora, vamos a decir, ¿quién empezó por el calcio? Y los que no votan son los turros. ¿Sí? ¿Alguien empezaría por el calcio? José. Bueno, la verdad es que estas cuestiones del medio interno, de tanta conciencia, de tanta gravedad, no gozan de recomendaciones sobre la base de la evidencia porque son poco frecuentes. Y todo lo que ustedes vean ya una vez se basa sobre postulados fisiopatológicos y recomendaciones de expertos. Pero aún así todos convergen por muchas cuestiones, sobre todo vinculadas con la infección básica, que es una evidencia rica, que cuando más de un problema eléctrico está en la cabeza del paciente y el paciente involucrado, es el primero que debe resolverse. ¿Sí? Porque su impacto sobre los biopotenciales es más importante con sutiles cambios que el del calcio. ¿Se entiende? Pequeños cambios en la potasemia o recuperan o desordenan la generación y conducción de biopotenciales. El calcio tiene un margen un poquito más amplio. ¿Sí? En efecto, cuando tenemos hipocalcemia, es más frecuente que el paciente se ponga tetánico que arrítmico. ¿Me van siguiendo? Y eso sí es evidencia. El paciente hipocalcémico hace tetania con todo su espectro sindromático y más tarde se pone arrítmico. ¿Se entiende esto, no? Entonces, por lo tanto, en este contexto, empezar por el potasio es racional y por eso vamos a empezar. ¿Sí? De todos modos, ¿cómo empezamos? ¿Qué potasio le damos y cómo? ¿Qué opinas? ¿Me vienen siguiendo? Yo le metí cuarta porque hay cosas que ya vieron, ¿no? Sí, No crítica, es grave, no crítica, bien. sin alteración, o sea, no tiene arritmias. ¿Y cómo sabemos que no tiene arritmias? Ah, Bueno, no, empezaste muy bien y está muy bien todo lo que estás diciendo. clínicos que tendría que Ok. tener si no es por laboratorio para tratarla de forma endovenosa. Bueno, entonces acá nos detenemos en las cosas que dijiste, están todas muy bien. Esa es la definición de hipopotasemia crítica, es un valor menor de 2, ¿verdad? Ese valor menor de 2 se asocia tanto con síntomas que pueden poner en riesgo la vida, como insuficiencia respiratoria por parada diafragmática, radiomiólisis, debilidad progresiva o arritmias, que rápidamente se debe de restituir o sacar de la criticidad con una dosis endovenosa de potasio. Fuera de este escenario, no es el numerito de la quiniela, sino es la presencia o ausencia de síntomas lo que nos va a definir el abordaje terapéutico. El paciente no tiene rabdomiólisis clínicamente, no tiene insuficiencia respiratoria ni parálisis muscular progresiva, tampoco tiene palpitaciones ni una arritmia del pulso que lo haya sincopado, pero no sabemos si tiene una secuencia de transitorios ventriculares que no estamos viendo clínicamente. ¿Me siguen? Acá puedo retirar el electro porque si el electro es normal, al paciente le va a dar potasio por vía oral. Y si encuentro extrasístoles que son la antesala, ¿me siguen? De una taquiarritmia ventricular, le doy el potasio endovenoso. ¿Me van siguiendo el pensamiento? Entonces lo que hacemos, ¿qué es? Bueno, ahí está. Interpretar el electro es casi que una de las mejores cosas, ¿no? El electro es un dolor de bonas. Sí. Es normal, es normal, es raro. A ver, no me a ver, no hay ninguna estadística. Y créanme que el dedo largo de esto, ¿por qué le puse a precordial solamente? Porque es donde mejor se ve la repolarización. Y el potasio sobre todo impacta en la secuencia repolarizante, cuál es el potencial de acción, ¿cierto? El dedo largo de esto no mostraba, o esto es todo real, no mostraba extracístoles. ¿Está bien? ¿Y ese electro es normal? No, no es normal. Fíjense, la T plana y la U ahí más evidente que una vaca, ¿lo ven? La onda U
que falsamente prolonga el QT corregido, ¿me siguen? Por el intervalo Q con estate plana, es lo mínimo que puede tener este paciente como correlato electrocardiográfico de su hipopotasemia grave. Pero esa presencia no me hace a mí cambiar ningún tipo de pensamiento ni de conducta. ¿Está bien? Entonces tiene impacto electrocardiográfico de hipopotasemia grave sin evidencia ritmogénica en curso y sin clínica de riesgo. ¿Se entiende? Ahora sí, decimos entonces candidato que potasio endovenoso o oral. Oral, fantástico. ¿Y cuánto le damos de potasio oral? Bien, mira, por kilo, este pide, pesa 15 kilos. ¿Tiene dosis máxima? Bien, 40 miligramos. Ustedes que podemos darle una dosis margen sin problemas, 15 miligramos de potasio por oral. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, es lo que se hizo con el paciente. Pumba, le enchufamos. Ah, bueno, esto tiene claro el QT y el QOT. Sí, el PR, ¿no? El B4 y B5. Pero, pues, Pero no sé, no lo no vi. son muy buenas para el PR, esas derivaciones. No, Son no de sé. 1 y de 2. Escúchame, no me quiero tener mucho. El cálculo del QOT y el QT se lo saben, ¿no? ¿Sí? Bueno, Sí. perfecto. Sí. No. Bueno, no, pero tema de los electros. A ver. La semana que viene se le ¿A eso mismo? Listo, eso estamos, perfecto. Entonces le demos, como habíamos quedado, 1 miligramo por kilo de cloruro de potasio 3 molar por oral. ¿Sí? Y después de 30 40 minutos, vemos qué tan exitosa fue nuestra intervención. Y es lo que se hizo. 45 minutos post aporte, hacemos un nuevo laboratorio. Y yo les reitero, cosita así pacífica que se hace en tiempo y forma, pon un freno de mano si el paciente se pone encefalopático, ¿siguen? O si comienza su perfusión nuevamente. Entonces, en cuanto eso no suceda, hacemos un nuevo laboratorio para ver si esta dosis única de potasio mejoró su potasemia y tenemos esto. El calcio base casi que no vale mucho, el potasio no vale nada, ¿no? Y la hipocalcemia sigue. Pero acá es una pregunta que nadie se hizo antes. Sí, sí, sigue con pérdidas enterales. Pérdidas no tuvo más. Pero ¿por qué tiene hipocalcemia? O sea, ¿la diarrea es causa de hipocalcemia? ¿Vieron que pasó de algo? Tiene acidosis y todo el quilombo. Y por una tremenda hay hipocalcemia. Quedó ahí, ¿no? ¿Me entienden la pregunta? Acá tenemos un momento de la evolución del paciente donde vemos que no hubo respuesta al aporte de potasio por viral que lo toleró. Y asimismo nos hacemos una pregunta que quizás no podemos haber hecho antes, pero lo traigo a la colación porque va a servir para el razonamiento, de por qué tiene hipocalcemia. Ustedes van a un abanico de causas de hipocalcemia. La diarrea no está ahí, porque la diarrea no pierde calcio ni nada parecido. ¿Sí? Pero no, en realidad, menos mal que está ácido, porque estaría más hipocalcémico. Acuérdate que hay un apotegma clínico que dice que un paciente acidémico sería excepcional que se ponga tetánico. ¿Por qué? Porque cuando hay acidemia, ¿se acuerdan que esos protones que dan acidemia le copaban la parada acá en la albúmina? Pero los protones también rajan al calcio de la albúmina que es utilizada en la transportadora, lo cual hace que aumente. De hecho, cuando el ácido base se corrija, este calcio va a bajar todavía más. Tener SO6 en un paciente ácido es tener una hipocalcemia de la zamputa. No se puso tetánico por razones que desconocemos. ¿Me siguen, no, con esto? Pero vamos a la causa. Pero no, ¿era previamente sano? Sí, re. La pregunta que está absolutamente pertinente y esa no. No tiene una tubulopatía de base y no tiene la gran causa, que es ninguna de las causas previas de hipoparathiroidismo, ¿no? Que es lo que te da hipocalcemia por excelencia. Entonces, ¿qué onda? Pero no está séptico. No está séptico. No está séptico. Tenemos evidencia, se respondió una expansión, se lo miraste fijo, oficio y respondió. No tenemos el elemento de pensar de que además está séptico como les conté antes. Sí, pero acá también nos tiene que llamar la atención que eso no solamente está hipocalcémico, sino que no respondió al potasio. Si el potasio lo tolera oral, es espectacular. Te sube 1 o 2 puntos, pero muy rápido, ¿eh? ¿Sí? Y acá no movieron el perímetro, 2,2 a 2,3 es lo mismo. Y el más. Y el magnesio, por más que esté bien, ¿qué? Bueno, Bueno, esto nos lleva, inducido, a pensar en este. ¿Alguna vez le mencioné el libro de Paul Marino, Medicina Crítica y Terapia Intensiva? Te lo recomiendo, es muy interesante y tiene un capítulo espectacular que dice Magnesio, el ion olvidado. Y así empieza. Y es muy, pero muy bueno el capítulo, todo ese libro es espectacular. Pero es muy bueno porque el magnesio es como una especie de ion oculto que trae un montón de quilombos para el resto de la gente, solo para sí mismo. ¿Sí?
De hecho, el magnesio tiene la particularidad de que su metabolismo y balance no son un correlato adecuado de la magnesemia. Es decir, que puede haber bajo magnesio corporal total en ausencia de hipomagnesemia, por algunas cuestiones que le voy a mostrar ahora. ¿Y cuándo pensamos que puede haber bajo magnesio corporal total si no hay hipomagnesemia? Justamente en lo que le pasa al paciente, en la hipopotasemia refractaria y en la hipocalcemia sin una causa concreta de base que la justifique. ¿Sí? Y sobre esta parte voy a trabajar ahora, porque evidentemente ahora tenemos que seguirle dando de potasio hasta el infinito y llenarlo de potasio hasta el infinito. Evidentemente hay una causa subyacente que hace que haya refractariedad al aporte oral, en este caso de potasio, y que debería teóricamente justificar la hipoglucemia. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo se relaciona el magnesio con estos dos electrolitos? Se relaciona con ambos de maneras muy distintas. ¿Sí? Sepan que el magnesio es interesante porque es muy celoso para salvarse a sí mismo. Y para eso me tomo el atrevimiento de mostrar algunos mecanismos de movilización tubular de electrolitos. En el nefrón distal, específicamente el túbulo distal, no el colector, normalmente una cantidad determinada de potasio es secretada al líquido tubular a través del canal llamado bronca. ¿Sí? La permeabilidad de este canal al potasio es magnesio dependiente. ¿Qué quiere decir? Cuando el magnesio intracelular es normal, el canal tiene baja conductancia de potasio. Y se secreta poco potasio a través de este canal a favor de un gradiente electroquímico. ¿Me siguen? ¿Para qué se secreta este potasio? Porque la aparición de un catión en este segmento del túbulo hace que se genere una diferencia potencial transepitelial que favorece la reabsorción paracelular de otros cationes, magnesio y calcio. El magnesio regula qué tan permeable se ronca el potasio para ver cuánto se tiene que reabsorber a sí mismo de luz tubular. El magnesio solo piensa en magnesio, pero eso le trae consecuencias. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el magnesio corporal, en vez de estar normal, está bajo? Cuando hay bajo magnesio intracelular, dice, pará, acá hay poco magnesio. Lo que hay que hacer es mandar mucho potasio a la luz para generar una diferencia de potencial transepitelial más grande que permita reabsorber mucho magnesio. Por el magnesio es egoísta y piensa en sí mismo. Pero ¿cuál es la consecuencia sobre el potasio? Hay mucha pérdida de potasio en líquido tubular. El magnesio, con tal de mantener su magnesemia, se cae en el potasio. ¿Sí? Y caer de potasio es causa de pérdida renal que se amplifica entre 10 y 15 veces. Entonces, el bajo magnesio corporal total aumenta la conductancia ronca del potasio para que se reabsorba más magnesio y mantener la magnesemia, creo que normal, pero a un precio alto, la hipopotasemia. ¿Sí? El tema es que nos tenemos una pregunta, che, pero si la magnesemia no es un buen indicador de magnesio corporal total, ¿cómo sé qué paciente puede tener bajo magnesio corporal total? El que tenga un mecanismo que lo justifique, la diarrea. La diarrea pequeño magnesio aún más que los vómitos. Es fácil, tiene una causa clínica subyacente y tiene evidencia de que puede haber bajo magnesio corporal total aún con buena magnesemia, que fue la hipopotasemia refractaria. ¿Qué pasó? La dosis de potasio oral, ¿saben qué hizo? Se absorbió con el túbulo y fue el farina. Terminó. Fue inefectiva. ¿Me siguen con esta parte? Bueno, y además otra cosa, acá así se relacionan magnesio y potasio, ¿eso está claro? Cuando el magnesio recupere su estatus corporal habitual, va a bajar la conductancia del ronca al potasio. Entonces, mi dosis oral no se va a eliminar en orina, va a quedar para que se modifique el balance interno del potasio y se restituya la potasemia normal. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la relación del magnesio con el calcio? Porque veo que hay hipocalcemia, yo, ¿qué? No. Esto no se pierde en la materia fecal, con la diarrea, pero sí se pierde magnesio. ¿Y cómo se relaciona magnesio y calcio? A través de la paratormona. No hay tal cosa como síntesis, liberación y acción periférica de la PTH sin magnesio, porque el magnesio hace falta para sintetizarla, para secretarla y para que el osteoblasto active el sistema RANG-ligando que lo obliga al osteoblasto a hacer resorción ósea. ¿Me siguen? De hecho, el bajo magnesio corporal es una causa adquirida y aguda de hipoparatidismo. ¿Me siguen? Que es probablemente lo que esté pasando al paciente. Entonces, antes de seguir jodiendo, decimos, hagamos todo este pensamiento y mientras el paciente esperemos que respire y no se ponga en choque hemodinámico, y decimos, bueno, si tiene esto, causa clínica hay, y este pensamiento fisiopatológico da la probabilidad casuística de que esto pase, ¿qué tenemos que hacer? Darle magnesio. ¿Siguen? Entonces, ¿qué hacemos con...? Ah, mire, les muestro esto. Antes de darle magnesio, les muestro este gráfico que puede contribuir con el aprendizaje. Miren esto. Un gráfico de doble entrada que tiene ordenadas de la izquierda y ordenadas de la derecha. Las ordenadas de la izquierda muestran el valor de magnesio en orina, ¿sí bien? Y las ordenadas de la derecha muestran el valor de magnesio en plasma, y en las abscisas están los días.
De 1 a 8. ¿Y qué es esto de vuelta? Sí. Cada numerito es un paciente. Son 3 pacientes. Paciente 1 se le mide el potasio, perdón, el magnesio plasmático a lo largo del tiempo y el magnesio urinario a lo largo del tiempo. ¿Lo ven? Al paciente 2 se le mide el magnesio plasmático a lo largo del tiempo y el magnesio urinario a lo largo del tiempo y el 3 lo mismo. ¿Y qué hacen estos pacientes? Reciben NPT total sin magnesio. Al paciente se empieza a deprivar de magnesio día a día. ¿Cuál es el mecanismo que pone de relieve el mantenimiento de la magnesemia a pesar de su no aporte? La mitigación de la magnesuria. Por el mecanismo que yo les contaba antes, el magnesio, al estar siendo deprivado del cuerpo, disminuye su excreción a expensas de una mayor secreción de potasio y mayor absorción del propio magnesio. Entonces, ¿cómo puedo saber yo este misterio de qué paciente está con bajo magnesio corporal total si su magnesemia es normal, haciendo la excreción fraccionada de magnesio? Siempre y cuando no sea un tubulópata, como los cisplatinos y esa joda, ¿vieron? Que pierden grosso porque el túbulo anda mal. Si los túbulos funcionan bien, creemos que el mecanismo de excreción es esto, el fin académico, porque el paciente, que no hicimos ni en pedo, que fracción de magnesio, nos permitiría confirmar que evidentemente el problema es el magnesio corporal en menos, a pesar de magnesias. ¿Entienden este gráfico? Pasan los días, las magnesias quedan en el rango normal, entre 1 y poquito y 2, ¿lo ven? ¿Pero por qué? Porque cayó grosso la eliminación urinaria. Se ahorra muy bien. El magnesio es muy egoísta, aparte de olvidado. Sí, En este caso, un paciente que tiene diarrea sí, e hipopotasemia. sí. ¿Deberíamos pensar antes, primero, cuando No. queremos corregir, dar magnesio No. o recién cuando creemos que no responde? Mira, este paciente justo lo hubiera empezado antes porque tiene hipocalcemia de entrada. ¿Me seguís? Y che, salvo que compute ya no soy un tuburópata, tengo tonos previos vinculados con un hipopara, decís, para hipocalcemia, diarrea. Siempre que hay un valor que uno no entiende, se repite. Y si al repetirlo se confirma, ya está en entrada puede decir, che, acá el magnesio no junta. Pero no importa. La refractariedad al aporte adecuado y tolerado de potasio es lo que te prende la lámpara del magnesio. Y no por una apotegma incuestionable como una cosa de fe, por lo que le estoy diciendo ahora. Pero este paciente, como encima tiene hipocalcemia de entrada, podría hacerlo pensado al inicio. La realidad es que no se hizo. Y cuando tuvimos el paciente, si no hizo la secuencia que estamos ahora planteando. La moraleja de esto es, no pienses en déficit de magnesio de entrada. Pensarlo cuando hay refractariedad a la corrección con potasio. Y si llega a pasar con este paciente que de entrada coexiste con hipocalcemia, empezamos por el potasio. ¿Me seguís? Pero tenés muy en cuenta esto. ¿Se entiende esto? Bueno, ¿y este gráfico lo entendieron? Perfecto. Entonces la moraleja de esta historieta que al paciente le damos que tenemos que dar magnesio. ¿Y cuánto magnesio será? Bueno, lo que hacemos es corrección del bajo magnesio corporal, o sea, no de hipomagnesemia porque no tenía, aguda y sintomática. ¿Es sintomático? ¿Qué síntomas del bajo magnesio corporal total? Hipotros. Eso es egoísta, ¿vieron? Joder esto. Hipotros, hipocalcemia, hipopotasemia refractaria. Y cuando hay mucha privación de magnesio, da tetania clínicamente indistinguible de la hipocalcémica. De hecho, me pasó una oportunidad hace varios años de estar de guardia, una paciente unidad de adolescente, quimioterapia por un osteosarcoma, con una tubulopatía perdedora de magnesio y potasio bestial, que hizo una tetania hipomagnesémica. Por supuesto, arranca con una tetania floridísima, calcio, 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 no responde, se rompió un incisivo del trismus. A ese nivel, en la cara, no hay manera de reducirla hasta que la aflojamos con 164 miligramos de magnesio. Es una dosis casi que letal y recién ahí se aflojó. Normocalcémica, tetánica en curso, no queda otra que es una deprivación gravísima de magnesio, una especie de tubulópata que le puede tener, le dimos 4 dosis de 32 miligramos, taca, 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 hasta que aflojó. O sea, cuando da clínica la da grosso, pero la mayoría de las veces da hipotro. ¿Siguen? Y el hipotro agudo y sintomático, porque el síntoma lo tiene porque no respondió a la corrección de potasio. Eso es lo que te da el magnesio. No esperen la tetania, ¿se entiende? Entonces tenemos que darle un toque de magnesio. ¿Y cuánto magnesio será? Bueno, el magnesio tiene un problema histórico que es su formulación. Fíjense, esto no es un problema enorme. Sulfato de magnesio 25%. Pin, palo acá. ¿Cuánto magnesio elemental tiene eso? Acá hay un quilombo histórico porque el sulfato de magnesio del 25% tiene una cantidad de miligramos de la sal y una cantidad de miligramos distinta del magnesio elemental, que es 10 veces menor, ¿me siguen?
Muchas veces se calcula la dosis sobre la sal. 1 mililitro tiene 250 de la sal, pero 25 de magnesio. Se calculaba la dosis en base a esto y se daba 10 veces menos magnesio. Para despejar de la ecuación ese problema, hay que hablar en estos términos. 1 mililitro de sulfato de magnesio del 5% tiene 2 miligramos de magnesio elemental. Punto. Y ahí se acaba la confusión y se trabaja pensando en 1000 equivalentes de magnesio, no en miligramos. Porque ahí entramos en la joda, che, elemental, la sal, ¿dónde mierda estoy? Y ahí cagamos. Entonces, 1 mililitro de sulfato de magnesio al 25% tiene 2 miligramos de magnesio elemental. ¿Y qué dosis debo dar? 1 o 2 miligramos por kilo por dosis. ¿Sí? En un paciente con intolerancia enteral se puede dar por vía endovenosa, también se puede dar por vía oral. La dosis máxima inicial es 16. Yo les cuento que he dado dosis de 164. La dosis máxima es la que, de acuerdo a la situación clínica, el paciente requiera. Pero inicialmente no debería ser superior al 16, 32 y así una carrera armamentista a que se corrija el trastorno. ¿Sí? La velocidad de infusión no debe ser muy rápida porque esto te bradicardiza y te puede poner hipotenso. ¿Está bien? O sea, como se infunde magnesio, hay que hacer un control de presión arterial antes, durante y después, al igual que de frecuencia cardíaca. Si la cardíaca cae un 25% de la basal, como cuando está fluctuando de calcio, se corta el chorro un rato y se vuelve a empezar. Y se vuelve a empezar a la mitad de velocidad que estaba dando antes. ¿Sí? Bueno, y la dosis máxima siempre decimos que cuando tiene tubulopatía como que no la respetamos porque no se Ah, por ahí. en la tubulopatía. Y digo, nos pasa con los pacientes oncológicos que uno le quiere hacer como la de Esto, para nosotros, es una dosis homeopática. O sea, tengo que darle agua. A los pacientes tubulópatas oncológicos, 32, 64, 6 veces por día, dosis masiva. Incluso, o la que requiere el paciente teniendo hasta revertir la clínica. Entonces, por lo general, esta es una paciente previamente sana, ¿cierto? Con lo cual, deberíamos finalmente respetar la dosis máxima y ver si con esto responde. Ahora, ¿cómo vemos que responda? ¿Cómo decimos respondió el magnesio? Porque el magnesio flamático ya es normal, ¿se acuerdan? Para que lo quede. A la próxima dosis de potasio no debería perderla por el túbulo y debería hacer una corrección efectiva. ¿Me siguen? No es que el magnesio va a levantar el potasio, sino que la próxima corrección la va a retener. Entonces dimos el muchito, ¿verdad? Dimos el potasio, una dosis efectiva, ya sabemos por qué, sobre todo porque existió con hipocalcemia y todo lo que charlamos. Una vez que damos este aporte endovenoso agudo de magnesio, porque es un bajo magnesio agudo y sintomático, a dosis máxima como corresponde, le dimos 15 miligramos de magnesio y luego de este, uno nuevo de potasio. Es decir, intentamos restablecer su estatus corporal de magnesio y una vez que eso creemos que está restablecido, le damos una nueva dosis de potasio. Y 30 minutos luego de la dosis de potasio, hicimos un nuevo lago. Y fíjense que el potasio fue 3,2. Elemento de la total vida real. ¿Sí? El calcio, ¿por qué hizo esto? Porque activó la PTH e hizo resolución ósea. Porque tuvo magnesio en la glándula paratiroides, porque pudo sintetizar y liberar para tu hormona, y el hueso disponía de magnesio para que el PTH active el sistema RAN ligando, que es como interacción osteoblasto-osteoclasto. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que es interesante porque el potasio no hubiese subido solo. Necesitó la dosis para subir y que sea efectiva. Este sí subió solo. ¿Por qué? Porque se activó el sistema de la hormona. Un paciente hipocalcémico tiene que tener hipocartomona alta, pero sin magnesio no debe entrar nunca. ¿Me van siguiendo el pensamiento? Bueno, estos son pacientes en laboratorios, son todos de la vida real. Así que bueno, en cierta medida, un problema lo encaminamos, que es el del potasio y el del magnesio, ¿no es cierto? Y también asumimos que reglando el magnesio y el potasio, iremos restableciendo el sistema PTH para mitigar la hipoglucemia, ¿cierto? Pero, como eso no es una cosa lineal, un empujoncito de calcio no estaría mal, ¿sí? Como esta hipocalcemia es asintomática y secundaria a un problema que está siendo tratado en curso, no hace falta un gluconato de calcio endovenoso ahora. Le damos por oral. ¿Se entiende? Esto, sí. Para aportar magnesio. Cuando la tendencia es a la normopotasemia, la tendencia. ¿Me seguís? Pero digo, una vez que mejoró y ya hiciste el laboratorio, con esa sola dosis, ¿está? Mira, Vaya a la clínica, ¿no? claro, exactamente. La realidad es que es difícil saber, requería una, dos, porque convengamos que esa dosis fue suficiente para que haya una dosis efectiva que me dejó el potasio acá. Claro. ¿Me seguís? Entonces, si el paciente sigue con diarrea, por ejemplo, sigue perdiendo. Si el paciente sigue perdiendo, tengo que aportarlo porque este ya lo perdió y lo va a seguir perdiendo, no es que cortó el chorro de nada. Si el paciente cortó mágicamente el chorro Con esa dosis. y los sucesivos controles de laboratorio tienden a la normalización espontánea del potasio con su aporte, no será necesario un sostenimiento del aporte endovenoso de magnesio. ¿Seguís?
va a depender mucho de la evolución clínica, en términos de la tendencia de mantenimiento, ascenso o descenso del electrolito afectado y de la resistencia del mecanismo generador. ¿Se entiende esto? Sepan que la mayoría de diarreas agudas, ¿cuánto duran? 3-4 días, se cortan todas los 3 días. Pero las diarreas agudas son 7, pero la mayoría al día 3-4 desapareció. Es muy raro que. Y este está en el día 3, estaba en la que me vieron. Esperarle que te vea que algún día más y ya pague la tormenta. ¿Sí? Bueno, ¿estamos bien? ¿Seguro? En general quedaría cada cuánto tiempo la próxima del magnesio. El magnesio te queda como un aporte, que por lo general se hace cada 6 u 8 horas. Lo que puede hacer principalmente, en el principio es dejar un aporte más reglado y eso, punto con si hay pérdidas o no, va definiendo si seguís reglándolo 24 o 48 horas. Será cada 6 a 8 horas, sí, distinto. ¿Sí? Va a depender de los requerimientos del paciente. Ahí es muy individualizable. ¿Estamos? Bien. Bueno, una cosa resuelta, pero tenemos que darle calcio, ¿verdad? Bueno, es un repaso del manejo de la hipoglucemia, pero ya lo hicimos, ¿no? No hace falta que lo repasemos, ¿sí? La hipoglucemia aguda, y en este caso fue asintomática, ¿se acuerdan? Y yo digo la verdad, fue asintomática porque decía, por suerte estaba acidémico. Porque evidentemente tiene una magnitud muy grosera de efecto de PTH para un acidémico tener 0,6. Acuérdense de eso. El electro no había cambios, lo que se da cuando es aguda pero sin síntomas no es el gluconato de calcio endovenoso, sino es el aporte de oro con carbonato de calcio. Recuerden que este aporte debe darse fuera de las comidas, fuera de las comidas para no ser un quelante de fósforo, ser un aporte efectivo. 5 mililitros de carbonato de calcio tienen 400 miligramos de calcio elemental, la dosis es 40-50 gramos por día por vía oral en 3 o 4 dosis. ¿Sí? Se deja suplementado hasta de vuelta a ver la tendencia, el mecanismo generador, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. Habríamos resuelto el primero de los asesinos seriales que aquejan a este paciente. ¿Sí? Y tenemos subyacente un sodio 119, 120, ¿se acuerdan? Que está en las fronteras de la encefalopatía o parcial encefalopatía. Lo habíamos dejado en la tabla de sodio porque el paciente en ningún momento de toda esta joda dio indicadores clínicos ni precoces ni manifiestos de encefalopatía. Si se ponía a temblar, ni siquiera encefalopático, lo que te he dicho, se apaga todo y le damos bolos de sodio. ¿Me siguen, no? Como no hubo evidencia clínica de eso, ni se puso con clinicación metabólica, nos tomamos todo el tiempo intelectual y clínico para pensar y resolver uno de sus 3 grandes problemas. Y ahora nos toca Freddy Krueger. ¿Sí? Trastornos de balance de agua que tienen el sodio como un indicador de equilibrio hídrico. Recuerden que el balance y metabolismo del sodio regula el volumen del líquido celular y el balance y metabolismo del agua regulan la osmolaridad. Esto es un problema de que sobra agua, no de que falta sodio. Pasa que muchas veces en concomitancia falta sodio, porque hubo balance negativo de sodio, ¿me siguen? Pero cuando hay balance negativo de sodio, no es imposible deshidratarse sin balance negativo de sodio. Un deshidratado sobre todo tiene balance negativo de sodio. Pero cuando se migra a un modelo fisiopatológico de contracción de volumen, hay más hormona antidiurética de la que hay para la normovolemia. Contracción es prodilución. Y muchas veces eso se le añade el segundo golpe necesario para que el sodio se comprometa, que es que estos pacientes se acompañan de que dan mucho líquido hipotónico por vía oral. Entre el aporte hipotónico por vía oral más la tendencia de luteal espontánea de la contracción de volumen per se, es que sucede el hiponatremia. O sea, acá sobra agua. ¿Sí? Por eso hay que tratar la causa. Esto es lo que les contaba recién. Esta es la curva de respuesta osmótica de la hormona antidiurética, ¿sí?, a las distintas hormonas plasmáticas. Esta es la curva normal. Cuando hay hipovolemia, como este paciente, la curva de respuesta osmótica se desplaza a la izquierda. ¿Qué significa? Que para valores, esto es 260, está mal puesta ahí, no sé, para valores de osmolaridades más bajitos hay más hormona antidiurética. O sea, hay un exceso de hormona antidiurética para determinado estado osmolar. Eso es prodilución, pero saben que es insuficiente por sí solo la hiponatremia. El sodio, para alterarse en menos o en más, tiene que hacer siempre 2 cosas con respecto al balance de agua. A este efecto de exceso de diurética, tenés que sumarle el exceso de líquidos hipotónicos, si no la hiponatremia no sucede. La diabetes insípida no es suficiente para poner un paciente hiperatrémico, tenés que no darle agua. ¿Se entiende? Siempre tiene que pasar más de una cosa para alterar el sodio en base al trastorno de balance externo del agua. Este paciente, evidentemente, el fenómeno de balance negativo de sodio lo contrajo de volumen, que desplazó a la izquierda la curva de respuesta osmótica de la hormona antidiurética, lo diluyó, y sobre eso lo diluyeron más los líquidos hipotónicos por vía oral, y es lo que lo puso hiponatremico. Todavía no es cefalopático. Bien. Lo que tenemos que entender es que antiguamente la hiponatremia se proponía tratarla con fórmulas. La fórmula de
¿Cómo se llama la señora este? ¿Cómo? El agua libre, sí. La delta No, no, del no. Amazon. Me estoy olvidando un nefrólogo que trabaja en Pittsburgh, que es argentino, es un viejo, pero es muy bueno. Adrogué Macias. La fórmula de Adrogué Macias, la fórmula de los deltas, hace años que se sabe que dejaron de funcionar, ¿sí? Porque consideran al ser humano como un sistema cerrado y intercambio con el medio externo, cosa que así no sucede. Entonces, desde hace, por los últimos 10 o 12 años, lo que se esclareció es que nuestros trastornos de balance externo del agua, que impactan sobre el sodio como indicador de equilibrio hídrico, la terapéutica con sodio solamente se restringe a la encefalopatía hiponatremia, ¿sí? Al resto de las hiponatremias no se les da sodio, sino que se trata la causa. Restricción hídrica en la secreción inadecuada no antidiurética, rehidratación en el deshidratado, suplementación hormonal en el hipocortisolismo, ¿me siguen? Pero lo que se hace es tratar con sodio la encefalopatía. La causa que dio origen a la hiponatremia, ¿sí? Y esto es bien categórico. Y acuérdense que el paciente en su último lago, yo me olvidé de mencionar, pero estaba muy bien acá, pero muy bien acá. Hago mejorar el potasio, pero no el sodio. Siempre y cuando esté gravemente hiponatrémico, pero sin encefalopatía, lo que nos queda hacer acá es rehidratarlo. Aunque suene mamadera. Y sí, yo les cuento que he tenido pacientes internados a mi cargo, pacientes con 105 de sodio. 105, ¿está viva? Viva. Esa piba es una cosa única. Nunca hizo 105 cualquier día que es un cadáver. Bueno, está corriendo jugando 105. ¿Sí? Hay un síndrome que se llama de reprogramación de los somorreceptores. Sucede en pacientes críticos, pericríticos o postcríticos, donde hay un cambio en el seteo osmolar hipotalámico. ¿Cumplió 15? No te puedo creer. Mirá, eres en Instagram, qué hija de... igual que ahora. Puedo creer. Bueno, esta niña ha tenido sostenido entre 105 y 111 de sodio semanas. Y cumple 15, llega a los 15, no sé cómo llega, ¿no? Es una edad donde va a ser pobrecita divina. Bueno, sepan que en ausencia de encefalopatía hiponatremica no se debe al sodio, se debe tratar la causa. En este caso, rehidratarlo. ¿Pero qué es la encefalopatía hiponatremica? ¿Es fácil de evidenciar? Sí y no. Lo que es difícil de evidenciar es lo que más tasa de éxito da, que es tratarla precozmente. Que es náuseas, vómitos, ¿me siguen? Intolerancia digestiva, cosas que son lo mismo de la gastroenteritis. Una gran cagada. Porque los síntomas precoces de encefalopatía hiponatremica se solapan con los síntomas precoces de acidemia y con los síntomas de la gastroenteritis. Es una forrada, pero es así. El tema es que en niños, la causa número 1 de encefalopatía hiponatremica es la diarrea aguda. En los viejos son las tiacidas. Entonces, a vos un tipo con tiacidas se pone náuseas y vómitos, ¿me siguen? Está empezando la encefalopatía. En niños, náusea y vómito es parte de la gastroenteritis. Ese era el problema, ¿sí? Bueno, en fin. A este paciente no hay que tratarle encefalopatía porque no la tiene, no hay que tratarle hiponatremia porque se trata la causa, que es rehidratarlo. Pero les recuerdo cómo es la propuesta de manejo en caso de que el paciente en algún momento se ponga encefalopático. Recuerden que los síntomas precoces, cefaleas, temblores, náuseas, vómitos, muy inespecíficos, si lo tratamos a tiempo con bolos de sodio, a la paciente le va mucho mejor que si lo tratamos cuando pasen síntomas tardíos. Convulsión, coma o parada respiratoria, ¿no? Cosas mucho más evidentes, mucho más graves, que el paciente se debe manejar en la terapia intensiva, etcétera, etcétera. El tratamiento tardío tiene peor pronóstico. Recuerden que si alguno de estos está precoz como tardío, se dan bolos de cloruro de sodio del 3%. Recuerden que hay que hacer alquimia medieval. 85 mililitros de agua libre o agua estilada, más 15 de cloruro de sodio al 20%. Eso me deja una formulación de cloruro de sodio hipertónico al 3%, donde cada mililitro, ¿cuánto tiene? De sodio. Un mililitro tiene 0,51 miliequivalentes. 2 mililitros kilo es 1 miliequivalente por kilo. ¿Entiende? Cada mililitro de cloruro de sodio al 3% tiene 0,5 miliequivalentes. La dosis, 2 mililitros kilo de cloruro de sodio al 3%, es lo mismo que decir 1 miliequivalente kilo de sodio. Se da un bolo, dosis máxima, 100 mililitros. ¿En cuánto se da? En 10-15 minutos. Se repite 2 o 3 veces hasta sacar el tipo de encefalopatía. Si llegas a sodio 125 y sigues encefalopático, hay que buscar otra causa. Está intoxicado, está hiperamoniémico, ¿sí? Hay otra que está delactoacidótico, otra causa de encefalopatía, ¿sí? Y para no hacer fenómenos de desmineralización osmótica, la famosa mineralisis pontina, que puede ser perturbarse en cualquier parte del cerebro, se trata de no corregir más de 5 miliquivalentes en las primeras horas y no más de 8, como mucho 10 en el primer día. ¿Sí? Bueno, ¿estamos bien? ¿Seguro me van siguiendo? Esto es un paquete de repaso, ¿no? Pero al menos mencionarlo quizás les viene bien. Zapamos, porque al no estar encefalopático, a Freddy Krueger no tenemos que hacerle grandes intervenciones, sino que con la sola rehidratación estaríamos bien. ¿Sí? Y nos queda el problema ácido básico. Pero esto ya lo vimos.
Bueno, tengo clase de ácidos y de bases, con lo cual les repaso lo que ya hemos visto. Los criterios de tratar ácidos y bases dependen de dos cuestiones: de que haya clínica, ¿sí? O de que haya numeritos de la quiniela que digan gravedad, ¿verdad? Recuerden que el exceso de protones impacta sobre dos sistemas, respiratorio y cardiovascular. A nivel respiratorio es en los pacientes 9, 8 años para arriba, Kussmaul. En los pacientes más pequeños que no hacen Kussmaul, taquipnea sin causa respiratoria primaria que lo justifique, no está con una crisis asmática, está sacándose encima CO2 para amortiguar la lesión básica. El impacto cardiovascular del exceso de protones es la no función de las catecolaminas en el miocardio y los vasos. Pacientes rubicundos, vasopléjicos, calientes, pero con entropismo negativo, pulsos débiles ausentes, alteraciones sensorios, sinuresis. ¿Sí? Es como un shock hiperdinámico caliente. ¿No vieron eso? Bueno, en clínica de exceso de protones va en esa dirección. Si no hay clínica, hay criterios numéricos para corregir las bases, ¿cierto? Que son los que coinciden con la acidosis metabólica grave. pH menor de 7,10 o de 7, o bicarbonato menor de 5,10. ¿Se acuerdan que el paciente está con bicarbonato de 9 y PI 9? Si bien el pH lo mantenía porque tenía buena amortiguación respiratoria, tenía criterio bioquímico, no clínico, de después de tratar los problemas eléctricos y después de trabajar sobre la tonicidad, recién agarrar los Jason y tratar las bases. ¿Sí? Recuerden que como paciente estamos ahí en el grave. ¿Está bien? Tratarlo no es objetivos muy altos, es sacarlo del riesgo. Y les recuerdo entonces que el paciente tenía 10 de bicarbonato con el último laboratorio que fue este y esta causa. ¿Cómo lo tratamos? ¿Hay que tratarla? Sí. ¿Cómo la tratamos, la recesión metabólica? Una dosis, exactamente. Terapia con bicarbonato, el tratamiento de emergencia, que es el que vamos a hacer ahora, y el tratamiento de sustitución prolongada. Es otra opción que se la cuento más adelante. 1 o 2 miligramos de kilo de bicarbonato, ¿sí? Y recuerden que esta dosis en el paciente que pesa 15 kilos implica darle 30 miligramos de bicarbonato, ¿sí? Que se vehiculiza con bicarbonato de sodio 1 molar, ¿se acuerdan? Donde hay 1 miliequivalente por mililitro, ¿sí? Esta solución es incompatible con la perfusión endovenosa pura. ¿Y recuerdan por qué? Está muy concentrada. Bicarbonato de sodio es una sal fuerte, que cuando se vuelve un líquido orgánico se divide en mitad en bicarbonato y mitad en sodio. La osmolaridad es el doble de la molaridad, por el llamado coeficiente de Van Hoff, que es las partículas en las cuales se divide en solución un compuesto. Este compuesto es 2 osmolar, ¿me siguen? Los líquidos orgánicos expresan su concentración en el orden de miliosmoles. Un compuesto 2 osmolar es 2000 miliosmolar. Y los líquidos orgánicos tienen una osmolaridad alrededor de 300. Por eso se le baja 5 cambios. ¿Sí? ¿Qué hace? Lo transforma en lo compatible con una solución que se puede fundir líquidos orgánicos. 30 miliequivalentes son 30 mililitros porque es 1 a 1. Pero ¿qué hago? Le bajo los cambios. Le hago 5 partes de otra cosa y una parte de esto. Para que 2000 dividido ¿cuánto? ¿Cuánto le da? Se divide 6 veces, le doy 5 partes, 5 por 3, 15, ¿me siguen? 150 mililitros de agua destilada. ¿Lo pueden haber puesto en destroza? No. ¿Por qué? Bien, porque va a esforzar la secreción de insulina que trabaja sobre el balance interno de potasio y lo mete a células. Siempre que exista con algún trastorno del balance de potasio, la situación metabólica, lo dan con agua destilada. Si el paciente tuviese 7 de potasio, debería poner un destroza. ¿Se entiende? Porque me da una mano para hiperpotasemia. Pero justo es el caso inverso, o sea, por eso agua destilada. Al bajarle o al dividir 2000 la división en 6 partes, la desmolaridad de esta solución es 330. Se pasa en 360 minutos, ¿sí? Por vía endovenosa. A los 40 minutos aproximadamente a un control y veo si las bases mejoran, ¿sí? Y mientras cruzo los dedos de que no se me haya desajustado el potasio, el magnesio, el calcio, el sodio y las bases. Y el que no haya cagado es después tipo volémico tenga el pandito de vuelta. Siempre atentos a toda esa joda. Bien, terminamos. Listo. ¿Algo más? No, ese es el semi-defectivo. ¿Sí? Bueno, listo. Me voy a hacer rápido, pero bueno, aquí menos que... Estamos bien, no, no es una hora. Bueno, esperen, ¿tienen preguntas? Es un sacudón conceptual, ¿no? Sí, vos te querés matar. Tenés ganas, porque sí, tenés ganas de que te sientes mal. Ahora puedes comer conmigo porque te que mejorar. ¿Tienes alguna duda? ¿Seguro? Bueno, no, pregunta después. Lo digo libre. Pero...
Bueno, listo, chicas. Muy bien. Al final estuvo bien el tiempo. Pensé que iba a dar más, pero bueno. Le metí la acelerada y me encantó. Nosotras entendimos todo perfecto. Tenemos todo perfecto. Le dicen que los pibes tienen la mierda, bueno, no me tienen idea. Ay,